¿Una lista de delincuentes o una lista de santos del pueblo? La corte malandra no tiene cientos de santos ni un canon oficial. La devoción real se concentra en unos pocos nombres que se repiten en altares, cementerios y sesiones espirituales en toda Venezuela. Entre ellos Ismael Sánchez, Isabel la Malandra, Machera, el Pavo Freddy y Petróleo Crudo. Figuras con historias concretas, fechas precisas y funciones específicas dentro del culto. Pero todo comienza con uno solo. El 2 de junio de 1963 murió en Caracas Juan Francisco Carrillo, y su tumba pasó de ser la de un delincuente a convertirse en un punto de pedidos, promesas y protección. ¿Cómo ocurre ese tránsito y por qué este muerto ocupa siempre el centro de la corte? En este video veremos el origen histórico, la estructura espiritual y las reglas prácticas que rigen este panteón para entender qué se está invocando realmente, cómo funcionan estos pactos y por qué cometer errores aquí suele tener consecuencias. Bienvenidos al mundo de la corte malandra, donde la fe y el peligro caminan juntos. Este es el canal del brujo Efraín Balak. Les doy la bienvenida. Aquí exploramos el lado arcano de la historia, la filosofía y la brujería. El índice, como siempre, está en la descripción de este video. El 2 de junio de 1963, un joven llamado Juan Francisco Carrillo murió de forma violenta en Caracas. Hoy, en el Cementerio General del Sur, su tumba recibe flores, velas y pedidos como si fuera un santo. Lo rebautizaron como Ismael Sánchez, Ismaelito, y su historia marca una grieta incómoda. Cuando la ley no alcanza y la fe oficial solo consuela, el barrio inventa su propia protección, incluso si esa protección nació del delito. Esa es la puerta de entrada a la corte malandra o corte Calé, el panteón más polémico del espiritismo marialioncero en Venezuela. Una legión de muertos de la calle, activos sobre todo entre las décadas de 1950 y 1970, que, según practicantes, trabajan bajo la disciplina de María Lionza y las tres potencias. ¿Cómo es posible que un hombre fichado como criminal por la ley se convierta en objeto de devoción y milagros? ¿Por qué miles de personas prefieren hoy confiar su seguridad a un espíritu armado antes que a las instituciones formales? Estas preguntas nos conducen directamente a esta corte, un panteón de entidades, delincuentes, asaltantes y criminales, que tras una muerte violenta regresaron para servir a sus devotos. Ten en claro que aquí la santidad no se mide por la pureza moral, sino por la capacidad de ofrecer milagros. Vamos a mirar a Ismaelito como figura de mando y a Isabelita como filo femenino en un mundo de hombres. Y viajaremos a Mérida para tocar otra fecha dura, el 1 de octubre de 1977, cuando cae Machera y su devoción se ancla en el cementerio El Espejo. También aparecerán figuras como el Pavo Freddy, ligado a la salsa brava y a la labia, y Petróleo Crudo, asociado a la fuga y a la invisibilidad ante la autoridad. A lo largo de este análisis desglosaremos primero la estructura del panteón de asfalto, donde entenderemos exactamente qué es la corte malandra. Luego viajaremos al génesis de sangre para entender cómo el vacío de autoridad en la Venezuela del siglo XX transformó a delincuentes como Ismael Sánchez en figuras de protección comunitaria. Identificaremos a los perfiles de esta corte, detallando las funciones de cada entidad, y explicaremos la mecánica de la baja luz, que permite a estos espíritus responder con mayor rapidez ante necesidades materiales que otras deidades suelen ignorar. Nos adentraremos en la parte práctica mediante la arquitectura del altar malandro y la liturgia de calle, donde el tabaco y el alcohol se utilizan como elementos de intercambio, aprovechando la ley del mismo nombre. Explicaremos el concepto del pago y la reciprocidad de estos contratos espirituales, además de abordar el fenómeno de la posesión y el trance.
Analizaremos qué sucede cuando la conciencia del médium se desplaza para ceder su sistema nervioso a una entidad. Un proceso de alto impacto biológico que exige disciplina y conocimiento de los riesgos físicos reales involucrados en la montura espiritual. Finalmente, cerraremos con una advertencia esotérica sobre el filo de la navaja, explorando los peligros de parasitaje y rebote energético que acechan a quien trabaja con muertos de historial violento sin las protecciones adecuadas. Analizaremos también la transición de la tumba al ámbito digital, observando cómo la migración del culto hacia las redes sociales ha masificado rituales antes secretos, alterando la operatividad del espíritu en la modernidad. Este es un estudio sobre poder, supervivencia y pactos en las sombras. Bienvenidos a la Corte Malandra. Comencemos. El Panteón de Asfalto. ¿Qué es la Corte Malandra? Para comprender la verdadera naturaleza de la Corte Malandra, es necesario cuestionar la idea tradicional de que la santidad depende de una moralidad intachable. En el terreno de la brujería operativa, el poder de una entidad no se mide por su bondad, sino por su capacidad de resolución. Dentro del espiritismo marialioncero, sistema de creencias que actúa como eje espiritual de Venezuela, el mundo invisible se organiza en cortes o legiones clasificadas por oficio o procedencia. Mientras la corte médica atiende la salud, el llamado Panteón de Asfalto responde ante los peligros inmediatos de la supervivencia urbana. La Corte Malandra, a la que los entendidos también llaman Corte Calé, es el grupo espiritual más reciente, y sin duda el que más debate genera dentro de este sistema. Hablamos de un conjunto de espíritus de delincuentes, asaltantes y criminales que operaron sobre todo en las zonas populares de Caracas durante las décadas de 1950, 1960 y 1970. Estas entidades, tras morir de forma violenta, casi siempre en enfrentamientos con la policía o en riñas, no se fueron a un descanso eterno, ni cayeron en un infierno perpetuo, sino que quedaron en una frecuencia intermedia para trabajar. Como han documentado investigadores como el antropólogo Francisco Franco, el surgimiento de esta corte responde a un vacío de autoridad muy real. Allí donde el Estado no protege y la Iglesia solo ofrece consuelo para el alma pero no para el cuerpo, el pueblo eleva a sus propios defensores, creando una guardia pretoriana mística que habla el mismo idioma que el peligro. Es vital aclarar la jerarquía para no cometer errores de novato. La Corte Malandra no es una banda de espíritus rebeldes actuando por la libre. En esta tradición, la disciplina es férrea. Estos espíritus están subordinados a las tres potencias: la reina María Lionza, el negro Felipe y el cacique Guaycaipuro. Según los practicantes, ningún santo malandro baja a tierra ni mueve un dedo sin el permiso explícito de la reina. Son en esencia los soldados rasos encargados del trabajo sucio de la protección en el bajo mundo. Y aquí entra un dato clave sobre su nombre, el término Calé. Cronistas de la época y lingüistas señalan que esta palabra viene de la jerga carcelaria de mediados del siglo XX. Era un código cerrado que los reclusos usaban para hablar entre ellos sin que los guardias, opacos, entendieran nada. Al llamar a esta corte Calé, se marca el territorio. Es la corte de los iniciados, de los que conocen los códigos secretos de la prisión y la calle. Ahora bien, al invocar a estas entidades, no se está llamando a psicópatas modernos ni a criminales sin ley. Se contacta con un arquetipo muy específico, el delincuente clásico venezolano de mediados de siglo. La tradición oral y los registros históricos cuentan que el malandro de aquella época tenía códigos de honor que hoy suenan a fantasía. Respetaban a las madres y abuelas, no robaban dentro de su propio barrio y, muchas veces, repartían el botín entre los vecinos. Esta conducta los alinea con lo que el historiador Eric Hobsbawm llamó bandoleros sociales, figuras que rompen la ley escrita del gobierno, pero cumplen con una ley moral superior a los ojos de su gente, redistribuyendo riqueza y ofreciendo seguridad.
Por eso, aunque la policía los fichó como criminales, su comunidad los convirtió en figuras de devoción. Un consejo personal: si vas a trabajar con ellos, nunca olvides que valoran el respeto y la palabra empeñada por encima de todo. No prometas lo que no vas a cumplir. Desde la lógica de la brujería surge la pregunta del millón: ¿cómo un asesino puede tener poder para bendecir? La respuesta está en el concepto de baja luz. Ojo con esto. Cuando un brujo dice que un espíritu es de baja luz, no está diciendo que sea maligno o satánico. Está describiendo su densidad. Imagínalo así. Un santo católico, como San Francisco, es como una estrella lejana, muy pura y brillante, pero distante de los problemas del barro. El espíritu de un malandro, en cambio, es denso, está pesado, todavía apegado a las pasiones y miedos de la tierra. Esa cercanía vibratoria es lo que les permite actuar con una rapidez y contundencia que las entidades elevadas a veces no tienen. Ellos entienden el olor de la pólvora y la desesperación del hambre porque murieron sintiéndolo. El jesuita Rafael Fernández Hart analiza esto como una búsqueda de sentido ante el absurdo. En un entorno de violencia loca, adorar a quien dominó esa violencia le da cierto orden al caos. Finalmente, hay que entender el pacto. La corte malandra está compuesta por lo que en espiritismo se llaman ánimas en pena o espíritus del purgatorio en evolución. No ayudan solo por bondad. Ayudan porque lo necesitan para su propio progreso. Según la doctrina, estos hombres cargan con una deuda kármica pesada por sus muertes violentas y sus delitos. Para limpiar ese historial y ganar luz, es decir, para ascender a planos de mayor paz, deben servir a la humanidad haciendo milagros. Es un trato de mutuo beneficio. El devoto les da luz con velas y oraciones para que ellos suban, y ellos usan su fuerza para proteger al devoto aquí abajo. Por eso en los altares siempre se escucha la petición: luz y progreso para tu espíritu. No se les adora como a dioses, se negocia con ellos como aliados que buscan redención. Este es el corazón del panteón de asfalto. La idea de que incluso en la oscuridad más densa existe la posibilidad de servir a la luz para pagar las deudas del ayer. Génesis de sangre y leyenda. Los años 60 y el arquetipo. Para comprender por qué hoy se encienden velas a un hombre armado, es necesario viajar al asfalto de la Caracas de los años 60. En aquella época, detrás de la fachada del progreso petrolero, los habitantes de los barrios vivían una realidad de supervivencia y abandono estatal. En este escenario de desigualdad, donde las fuerzas de seguridad eran vistas como agentes de represión, surgió una necesidad de protección que la ley no cubría. Así nació el germen de la corte malandra, una consecuencia directa del vacío de poder en las zonas populares venezolanas. En medio de este escenario surge la figura central y fundacional de nuestro culto, Juan Francisco Carrillo, a quien la historia y los altares han inmortalizado como Ismael Sánchez o simplemente Ismaelito. Es vital que entiendas al hombre de carne y hueso antes de intentar invocar al espíritu, porque en la brujería la historia personal es el combustible del poder ritual. Los registros de la crónica roja de la época y la memoria oral de los viejos habitantes del barrio lo sitúan operando a principios de los años 60 con un perfil muy particular. Hay que desmontar el mito de que era un asesino psicópata que mataba por placer. Su conducta encaja perfectamente en lo que el historiador Eric Hobsbawm define académicamente como el bandolero social, un fuera de la ley que, aunque criminal para el Estado, mantiene obligaciones morales con su gente. Este hombre lideraba una banda con un modus operandi específico. Interceptaban camiones de distribución de alimentos y mercancías básicas, carne, harina, pollos, ropa, que subían a la ciudad. Lo que activó la maquinaria del mito y la lealtad es que no vendía todo para enriquecerse. Gran parte de ese botín era repartido sistemáticamente entre las familias más necesitadas de su zona, actuando como un proveedor allí donde el sistema fallaba. Este comportamiento generó un fenómeno de protección comunitaria absoluta, convirtiéndolo en el verdadero Robin Hood criollo.
Cuando la policía subía a buscarlo, el barrio callaba. Nadie veía nada y nadie sabía nada, porque Ismaelito alimentaba al barrio. Aquí es donde la historia choca con la magia operativa. La gratitud profunda de una comunidad genera una deuda energética masiva. La gente comenzó a verlo no solo como un vecino generoso, sino como un impartidor de justicia que equilibraba la balanza de la vida. Sin embargo, como ocurre siempre en la vida de Lampa, su tiempo estaba marcado en el calendario. La fecha exacta que todo devoto serio debe conocer es el 2 de junio de 1963. Ese día la leyenda dejó el cuerpo físico. Aunque las versiones varían, unos dicen que cayó en una emboscada policial en la carretera vieja La Guaira-Caracas, y otros que fue una riña a traición en el propio 23 de enero. Lo relevante para nosotros los brujos es que murió joven, apenas en sus 20s, y de forma violenta. Esa muerte prematura y sangrienta es el detonante técnico que fija el espíritu a la tierra, dejándolo con esa sed de acción que caracteriza a las entidades de baja luz. Tras su entierro en el Cementerio General del Sur, sucedió algo que desafió la lógica de la iglesia y de las autoridades. La tumba de Ismaelito no quedó abandonada como la de un criminal común. Las madres a las que él había dado comida y los jóvenes a los que había defendido empezaron a visitar su sepultura, primero para limpiar y llevar flores, luego para hablarle y finalmente para pedirle favores, igual que se le pide a un santo canonizado. Ismael, cuídame al muchacho, consígueme para la medicina. Y las peticiones comenzaron a cumplirse de forma efectiva. Así nació el arquetipo del santo malandro. No es santo por virtud religiosa o castidad, sino porque la comunidad lo santificó a fuerza de fe y resultados tangibles. Hay una anécdota recurrente en las sesiones espirituales que es muy reveladora. Cuando Ismaelito baja o toma posesión de un médium, suele repetir frases como: «No hagan lo que yo hice porque van a morir jóvenes». Esto nos muestra una dimensión pedagógica del espíritu. Aunque protege al delincuente, su función post-mortem incluye la advertencia, buscando evitar que la juventud repita su destino trágico. Un consejo práctico personal: cuando le pidas algo a Ismaelito, nunca glorifiques el crimen frente a él. Su energía responde mejor a la necesidad de supervivencia que a la vanidad delictiva. Aunque el culto nació en los 60, hubo un evento histórico que lo catapultó de ser una creencia local a un fenómeno nacional masivo: el Caracazo de 1989. Debes entender el contexto sociopolítico para comprender la explosión de esta energía espiritual. En el 89, y durante la crisis posterior de los 90, la violencia en Venezuela dejó de ser un problema aislado para convertirse en una epidemia estructural, disparando las tasas de homicidios. Fue en ese momento de terror colectivo cuando la corte malandra ganó miles de adeptos. El ciudadano común, el trabajador y el estudiante se sintieron totalmente desamparados, y los santos tradicionales parecían demasiado lentos o lejanos para detener una bala. Fue entonces cuando la figura de Ismaelito y sus compañeros, a los que ya se sumaban otros caídos de los 70 como Machera, se volvió una necesidad de primer orden. Los altares se hicieron públicos bajo una lógica aplastante. En una selva de concreto donde rige la ley del más fuerte, necesitas al espíritu más fuerte de todos para sobrevivir. Si te interesa el lado práctico de esta historia, estamos abriendo el área de miembros del canal, rituales claros y reales, técnicas de adivinación y consejos aplicables al día a día, sin ser practicante activo. Por ejemplo, cómo distinguir una imagen de Ismaelito cargada de una que es solo yeso. Puedes unirte con el botón Unirme y acceder a videos privados adicionales. Así, la génesis de sangre de los años 60 sembró la semilla, y la violencia social de finales de siglo la regó, convirtiendo a estos espíritus en los guardianes indiscutibles de la noche venezolana. No se trata de una apología al delito, sino de un mecanismo de defensa espiritual. Es la respuesta de un pueblo que ante el caos decidió pactar con quienes conocían mejor las sombras para poder caminar seguros a través de ellas. Vamos a hacer un breve paréntesis para comentarte. La mayoría de las personas que me contactan, que no son pocas, me han pedido que explique más sobre demonología, entes y deidades que pueden ayudar en las intenciones del amor,
Es por esa razón que me he tomado la molestia de crear la guía más completa que podrás encontrar sobre entes y demonios del amor. Incluye el sigilo correspondiente por cada uno y la forma de invocación para que pueda ayudarte. Es una guía muy completa. Este material lo dejo en un enlace en la descripción. Por otro lado, si te interesa profundizar más en la magia negra, tenemos un grupo privado donde está, por así decirlo, mi aquelarre de aprendices. Ahí conversamos y debatimos temas más profundos de la brujería. Las plazas son limitadas. El enlace también está en la descripción. Finalmente, si te interesa contactarme para algún trabajo de cualquier tipo, mi único correo es efraimbalak@gmail.com y mi única web es efraimbalak.org. No intenten comunicarse por otro medio. Gustoso les atenderé. Tengan en cuenta, por favor, que muchas personas intentan contactarse conmigo y a veces me resulta demoroso responder a todos, pero siempre lo hago. Para acabar, incluyo en la caja de descripción un regalo si están interesados en la magia negra y los hechizos de amor. Continuemos. Perfiles del AMPA espiritual. ¿Quién es quién? Para comprender la operatividad de la corte malandra, es necesario abandonar la idea de que se trata de una masa amorfa de almas. Según la tradición del espiritismo marialeoncero, columna vertebral mágica de Venezuela, nos encontramos ante una estructura jerárquica similar a un comando de operaciones especiales. En este sistema, cada entidad posee un rango, una historia documentada y una especialidad técnica. Del mismo modo que un paciente no acude al cardiólogo por un dolor de muelas, el practicante debe conocer el perfil biográfico de cada espíritu para garantizar que su petición sea atendida con precisión. En la cúspide de esta pirámide se sienta indiscutiblemente Juan Francisco Carrillo, nuestro Ismael Sánchez, o Ismaelito, quien funge como la cabeza de la serpiente o el presidente de la corte. Si vas a montar un altar, su imagen debe ir siempre al centro o en un nivel superior al resto. Lo reconocerás fácilmente porque la iconografía lo representa con una gorra de béisbol puesta de medio lado, lentes oscuros tipo Ray-Ban clásicos de los años 60, una pistola calibre 38 en el cinto y casi siempre un tabaco en la boca. Su función es la gerencia espiritual y la protección integral. Ismaelito no es un espíritu de caos. Paradójicamente es un espíritu de orden dentro del desorden. En vida él controlaba que en sus zonas de influencia, el Guarataro y el 23 de enero, no hubiese abusos desmedidos contra los habitantes locales. Por eso, hoy se le invoca para abrir caminos que han sido trancados por la delincuencia, para proteger un negocio de la extorsión o para cuidar a alguien que obligatoriamente debe transitar por zonas rojas. Hay un dato que valida su liderazgo. En las sesiones espiritistas, cuando Ismaelito baja y toma posesión de una materia, los demás espíritus malandros que puedan estar presentes en otros médiums suelen agachar la cabeza o guardar silencio inmediato como señal de respeto. Él es quien autoriza la entrada y salida de las entidades menores y su advertencia eterna: no hagan lo que yo hice. Lo convierte también en el patrón de las madres que quieren sacar a sus hijos de la droga, pues se le pide a él porque él conoce el final trágico de ese camino y no lo desea para los jóvenes de hoy. A su lado, representando la fuerza femenina en un entorno dominado por hombres, tenemos a Isabelita, conocida popularmente como la malandra Isabel. Su historia es quizás la más trágica y la que genera una devoción más visceral entre las mujeres. Según la leyenda más aceptada en los círculos de culto y respaldada por la tradición oral, Isabel no nació en la pobreza extrema. Provenía de una familia acomodada o de clase media, pero su destino se quebró por una traición amorosa y un acto de violencia sexual brutal. Fue violada y marcada por el machismo de la época, lo que la llevó a rechazar su vida anterior y a sumergirse en el mundo del AMPA como una forma de empoderamiento y venganza personal. Isabelita no era una simple acompañante de los malandros o una muñeca de la mafia. Ella operaba, robaba y se defendía con plomo igual que cualquier hombre. Su imagen suele representarse como una mujer atractiva, vestida a la moda de los años 70 con pantalones acampanados y top corto, a veces portando un arma de fuego y otras una navaja.
Esotéricamente ella es la protectora absoluta de las mujeres. Se le invoca en casos de violencia doméstica o acoso. También es la encargada de los amarres o trabajos de dominio sentimental, no tanto por amor romántico, sino por justicia emocional. Si Ismael es la autoridad, Isabel es la defensa feroz, y su energía es cortante y no tolera la falta de respeto hacia el género femenino. Si nos trasladamos a los Andes venezolanos, emerge la figura de Luis Enrique Cerrada Molina, alias Machera. Su centro de culto se encuentra en el cementerio El Espejo de Mérida, donde falleció el 1 de octubre de 1977 tras un enfrentamiento masivo. Machera es el especialista en la logística de la necesidad. En vida asaltaba farmacias y camiones de comida para repartirlos en los hospitales y barrios pobres. Por ello, en la brujería práctica, es el proveedor a quien se recurre cuando falta el pan o las medicinas. Su vibración es menos agresiva y se considera el patrón de los desahuciados por el sistema de salud. Imagina a una mujer que, tras ser amenazada por un hombre abusivo, coloca una pequeña navaja frente a la imagen de Isabelita mientras enciende una vela roja. En ese nexo de poder, no busca un milagro pasivo, sino la fuerza de una entidad que sabe lo que es defenderse en un mundo hostil. La devota no pide perdón, pide justicia y el carácter necesario para no ser una víctima más. Este acto encarna la esencia de la corte, el uso de una energía densa para resolver conflictos que las autoridades del mundo físico ignoran o perpetúan. Finalmente, el panteón se nutre de especialistas técnicos como el Pavo Freddy y Petróleo Crudo, quienes cubren aspectos muy específicos de la vida urbana. Freddy representa la conexión con la cultura y la astucia social. Su apodo Pavo proviene de la jerga venezolana de los años 70 que designaba a alguien elegante, a la moda y bien vestido. Murió muy joven y su espíritu está ligado intrínsecamente a la música, específicamente a la salsa brava. Se le invoca para tener labia, que es la elocuencia o capacidad de convencimiento, para caer bien, para salir airoso de situaciones sociales peligrosas y para tener suerte en los juegos de azar. Su energía se activa con música. No puedes trabajar con Freddy en silencio, necesitas ponerle salsa de fondo para que te escuche. Por otro lado tenemos a Petróleo Crudo, un apodo que alude tanto a su piel muy oscura como a su capacidad de escurrirse de las manos de la ley como si fuera aceite. La historia cuenta que este personaje logró fugarse de la cárcel múltiples veces, burlando sistemas de seguridad que parecían imposibles. En términos mágicos, él es el patrón de la libertad física y la evasión. Se le invoca cuando alguien está preso injustamente para acelerar su salida o cuando se necesita pasar desapercibido ante la autoridad o los enemigos, volviéndose invisible en situaciones de riesgo. Como puedes ver, la Corte Malandra no es un grupo homogéneo. Es un comando de operaciones especiales donde cada muerto tiene una función vital para la supervivencia. La mecánica de la baja luz, teología brujeril. En el oficio de la brujería operativa, la llamada baja luz no es un vacío ni una ausencia de claridad. Se define como una presencia de sustancia densa y tangible encargada de mover los engranajes de la materia física. Mientras las religiones convencionales instan a sus fieles a buscar la iluminación para escapar de este plano, la ingeniería oculta enseña una verdad distinta. Para transformar la realidad material, el practicante no debe ascender hacia lo sutil, sino descender hacia lo concreto. La baja luz es la mano de obra bruta del universo que permite que un deseo pase del mundo de las ideas a la manifestación real. Para comprender este proceso técnico, debemos observar el principio de la densificación de la voluntad. Si la divinidad original fuera vapor de agua, la baja luz funcionaría como el hielo. Es la misma sustancia en un estado sólido y comprimido. Esta ralentización de la frecuencia vibratoria otorga a la intención el peso necesario para cimentar cambios en la vida del operador. Ningún deseo se vuelve real si permanece flotando en oraciones etéreas. Debe ensuciarse con materia para cobrar forma. El ritual actúa entonces como un mecanismo que jala la energía hacia el suelo mediante el uso de elementos de gravedad espiritual.
La física aplicada del ritual imita un colapso de la realidad donde el brujo utiliza una intención cargada de emoción densa. Se emplean elementos como el plomo, piedras de río o huesos, no por estética, sino por su capacidad de anclaje. En la antigua Roma, esta técnica se evidenciaba en las deficciones, tablillas de maldición fabricadas en plomo, que se enterraban para conectar la voluntad con la red subterránea del mundo. Al clavar o enterrar estas láminas, el practicante no buscaba una aprobación celestial, sino forzar un resultado en el plano terrestre. El plomo, asociado al planeta Saturno, rige la limitación y la estructura necesarias para fijar un cambio permanente. Imagina a un hombre que, consumido por una deuda injusta, graba el nombre de su acreedor en una lámina de metal pesado mientras visualiza un muro de piedra cerrándole el paso. No pide justicia divina, sino que entierra el objeto en tierra húmeda para que su voluntad se convierta en un obstáculo físico y tangible. En ese instante, el operador no espera una intervención externa, sino que siente cómo su propia rabia se solidifica bajo el suelo. La tierra absorbe el peso de su obsesión y comienza a trabajar como un autómata silencioso que obedece una orden directa. En este sótano energético habitan los egregores, que son formas de pensamiento condensadas que cobran una vida artificial y autónoma. La exploradora Alexandra David Neel documentó en el Tíbet la creación de tulpas, entidades generadas por concentración mental extrema, capaces de ser vistas por terceros. La teología de la baja luz sostiene que el ser humano tiene la potestad de fabricar estos mecanismos serviles para realizar tareas específicas. Al alimentar una estructura ritual con energía densa, el practicante crea un perro de presa, hecho de sombra, que actúa de forma independiente. Sin embargo, esta creación de vida artificial exige un control absoluto del operador sobre sus propias proyecciones psíquicas. Sin embargo, existe una regla inquebrantable que ningún operador, por hábil que sea, puede evadir: la entropía ritual. Muchos la confunden con el karma, pero es más preciso verla como un intercambio termodinámico. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Para densificar una idea y traerla al mundo de la carne se requiere un combustible de alto octanaje. Aquí entra el concepto del sacrificio, que históricamente ha sido malentendido como simple crueldad. Cuando culturas antiguas, desde los mayas hasta los practicantes tradicionales en África Occidental, realizaban sacrificios, ya fuera de animales o sacrificios simbólicos personales como ayunos y penitencias, lo que buscaban era la liberación de energía vital, prana, chi o ka. La baja luz es un sistema voraz. Si quieres un resultado grande, el pago debe ser equivalente. Si no ofreces un pago energético consciente, como tu propio esfuerzo físico extenuante, la renuncia a un placer, energía sexual o la quema de elementos que representen un valor real para ti, la operación tomará la energía de donde pueda para equilibrar la ecuación, y lo hará sin dudarlo, tomándola de tu salud física, de tu estabilidad mental o de la vitalidad de tu entorno. Imagina que abres la compuerta de una presa gigantesca, que es tu ritual. El agua, que representa la energía, saldrá con una violencia inaudita. Si no has construido un canal previo, la ofrenda o el sacrificio para dirigir esa corriente, la inundación te ahogará a ti. El antropólogo Sir James Frazer, en su obra monumental La rama dorada, explica cómo la magia simpática funciona por contacto y semejanza. En nuestro caso, lo semejante atrae a lo semejante. Al trabajar con energías de densidad y dominio, debes estar dispuesto a que una parte de ti se desgaste para pagar el peaje. Para concluir este análisis, debemos enfrentar la paradoja final de esta práctica: el poder frente a la esclavitud de la materia. La teología de la baja luz enseña que tenemos la capacidad fáctica de alterar la realidad material y torcer el destino inmediato. Pero el precio es el apego. Mientras más densa es la magia que practicas, más te ata a la tierra y a sus ciclos pesados. A diferencia de los místicos que buscan escapar de la rueda de la existencia, los brujos de la baja luz buscan gobernarla, anclándose voluntariamente al ciclo. Ahora que entiendes cómo funciona la maquinaria y ves los engranajes girando en la oscuridad sin supersticiones, la pregunta que queda en el aire es tuya.
¿Te atreverías a realizar un acto de baja luz sabiendo que en última instancia el combustible eres tú mismo? Arquitectura del altar malandro. Para comprender la arquitectura del altar malandro, es necesario abandonar la idea del espacio sagrado como un rincón de paz. En la brujería operativa, el altar no es un adorno, sino un centro de mando y una trinchera desde la cual el operador proyecta su voluntad para modificar el entorno. Esta estructura pertenece a la corte Calé, o corte malandra, un grupo de entidades que en vida fueron criminales o marginados como el icónico Ismael Sánchez. Según la tradición de sus fieles, la relación con estos espíritus no se basa en la sumisión, sino en una negociación territorial cruda donde se pacta protección con la firmeza de un trato entre socios. La construcción de este espacio comienza con el principio técnico del asentamiento, que consiste en fijar la energía volátil de un espíritu en un punto físico concreto. Un altar de esta naturaleza rechaza la pureza del lino blanco. Requiere superficies resistentes que soporten el fuego, el alcohol y el desgaste. Para que la entidad reconozca su ecosistema y se manifieste, la base suele integrar elementos urbanos como tierra de cementerio, polvo de ladrillo o trozos de asfalto. La antropóloga Angelina Pollack-Eltz señalaba que estas figuras no buscan iluminar la moral del devoto, sino resolver conflictos materiales urgentes mediante una vibración densa y pragmática. Una vez que la base está firme, entramos en el uso de los combustibles de transgresión, donde elementos como el alcohol y el tabaco dejan de ser vicios mundanos para convertirse en herramientas termodinámicas de contacto. Mientras que en un altar eclesiástico se quema incienso para elevar la plegaria hacia el cielo, en el altar malandro se utiliza el humo denso del tabaco para saturar el ambiente y velar a la entidad. El tabaco funciona aquí como un canal de comunicación y sobre todo como un mecanismo de calentamiento. Los antiguos chamanes del Caribe ya sabían que esta planta maestra abre los caminos de los muertos. En la práctica, el humo se sopla directamente sobre las estatuillas, una técnica que los practicantes llaman tamear o conjurar para calentarlas literalmente. Es un principio físico básico aplicado al ritual. Se calienta la imagen para activar la presencia que reside en ella. Por otro lado, el alcohol, que invariablemente debe ser fuerte, aguardiente de caña, ron barato o anís, cumple la función de fuego líquido. Se rocía o se escupe con fuerza sobre el altar mediante una técnica conocida en antropología como spraying o aspersión ritual, con el fin de limpiar la estática del ambiente y despertar la agresividad operativa de la entidad. No se les invita un trago por cortesía social. Se les está suministrando gasolina espiritual para la acción. Es célebre en los círculos del espiritismo venezolano la capacidad de las materias, o mediums, para ingerir litros de aguardiente mientras están poseídos por entidades como el Chamo Ismael, sin mostrar signos de embriaguez al despertar, pues, según la tradición, es la entidad la que consume la esencia etílica para mantenerse anclada en este plano. La disposición espacial de los objetos sobre el altar no es aleatoria, sino que obedece a la geometría del conflicto. En el centro, presidiendo la operación, debe ubicarse siempre la figura de mando, conocida en la jerga carcelaria como el PRAN, o el jefe de la corte que se esté trabajando. A sus costados, flanqueándolo y nunca a sus espaldas, se colocan sus escoltas o entidades de apoyo, replicando la seguridad táctica de una banda organizada. Un detalle crucial que suele pasarse por alto es la altura. Jamás se debe colocar a un espíritu de baja luz por encima de la cabeza del operador. El altar debe situarse a la altura del ombligo, o preferiblemente directamente en el suelo. Esto responde a una ley de jerarquía inquebrantable. Tú eres quien alimenta al espíritu, por tanto, tú mantienes el control. Si colocas estas entidades por encima de tu línea de visión, te estás sometiendo simbólica y psicológicamente a ellas. Además, se integran elementos de defensa activa como cuchillos, balas percutidas, esposas policiales o cadenas. Un cuchillo clavado en un vaso con tierra dentro del altar actúa como un pararrayos psíquico. Si alguien envía una energía hostil, esa fuerza buscará el filo del metal por afinidad y se descargará en la tierra antes de tocar al operador.
Finalmente, es indispensable abordar el pacto de sangre simbólica y el uso de la luz bicolor. La iluminación en estos altares no busca claridad visual, sino generar movimiento. Se utilizan velas bicolores o tricolores, comúnmente rojo y negro o amarillo y verde, porque representan la dualidad de la vida y la muerte, o la fricción constante entre la ley y el crimen. El rojo activa la energía de ataque, mientras que el negro absorbe la negatividad o el contraataque. Al encender una vela aquí, se está abriendo un portal de acción inmediata. Esto tiene un trasfondo histórico fascinante. En las antiguas cárceles de Venezuela y Brasil, los reclusos sellaban pactos de lealtad inquebrantable, la llamada ley del hampa, cortándose y mezclando su sangre. En el altar, este principio se sublima, pero la lógica de intercambio se mantiene. A veces el operador ofrece su propio dolor controlado, esfuerzo físico extremo o pequeñas punciones para sellar un trato serio. El antropólogo Michael Taussig, en sus estudios sobre el fetichismo en Sudamérica, describe estos pactos como una forma de capitalismo mágico. Se invierte fluido vital propio para obtener una ganancia material rápida. El altar malandro es un banco de intercambio de favores violentos, una boca hambrienta que exige disciplina y respeto. Si la descuidas, la entropía se vuelve en tu contra, y la entidad podría cobrarte una vacuna o impuesto de protección con lo que más valoras. Tengo que recordarte que si necesitas contactarme por algún motivo, solamente tengo un correo y una web oficial. No hagas caso a ningún otro, por favor. Asimismo, ten en cuenta que la guía definitiva de los entes para el amor, el enlace a nuestro canal de aprendizaje y el regalo que les prometí está en la caja de descripción. Liturgia de calle, ofrendas y el pago. Acercarse a las entidades de la corte malandra requiere abandonar la idea de la oración mística para entrar en la liturgia de calle. En la teología operativa de la baja luz, la ofrenda no es un regalo ni un soborno, sino el combustible necesario para poner en marcha una maquinaria pesada. Estas entidades, que en vida habitaron la marginalidad y la violencia urbana, mantienen tras la muerte los mismos códigos feroces y gustos terrenales. Por ello, el operador no se arrodilla a suplicar, sino que se sienta a negociar un contrato entre pares donde la moneda de cambio es la fuerza vital. Para comprender esta mecánica, debemos analizar la química del vicio como una herramienta ritual de contacto. Elementos como el ron, el anís y el tabaco negro responden al principio de resonancia simpática, la idea de que lo semejante fortalece a lo semejante. Según la obra de Marcel Mauss, el intercambio de dones crea una obligación ineludible de reciprocidad. Si el espíritu recibe algo valioso, queda vinculado a devolver el favor. En la práctica, el uso de bebidas fuertes como el anís cartujo o el aguardiente de caña aporta el calor necesario para sacar a la entidad de su letargo de muerte. Imagina a un hombre frente a una estatua de yeso en el Cementerio General del Sur de Caracas, el epicentro del culto a Ismael Sánchez. Bebe un trago largo de licor para calentar su propio cuerpo y luego lo escupe con fuerza sobre la imagen, realizando una aspersión ritual que despierta la agresividad de la entidad. El aire se llena del aroma dulce del anís y el humo denso del tabaco, mientras el operador le habla al espíritu como a un viejo aliado de confianza. En ese instante, la frontera entre la vida y la muerte se desvanece bajo el efecto de una transfusión de energía directa. La música actúa aquí como un detonador de memoria y un disparador de recuerdos emocionales. Un espíritu de la corte calé no responde a coros celestiales, sino a la salsa brava o al vallenato que escuchaba en sus momentos de gloria. Poner una canción de Héctor Lavoe o Ismael Rivera permite reconstruir el ambiente vibratorio en el que la entidad se sentía poderosa, densificando el aire y facilitando su manifestación. Se recomienda siempre probar el licor y el tabaco antes de ofrecerlos para demostrar lealtad y confirmar que la ofrenda es genuina y segura. Ahora bien, debemos abordar el aspecto más delicado y peligroso de esta liturgia, la ley del pago y el cobro. En la brujería de alta intensidad, existe un concepto fundamental que jamás debes olvidar: la culebra.
En el argot delictivo venezolano, una culebra no es un animal. Es una deuda de honor, un problema pendiente, una rencilla o una venganza en espera. Cuando tú pides algo a una entidad de baja luz, digamos protección física o una suma de dinero rápido, y prometes algo a cambio, una botella, una fiesta, una placa de mármol o un sacrificio, se genera un contrato vinculante inmediato. Si la entidad cumple su parte del trato y tú te haces el loco o te olvidas de pagar por descuido, no estás lidiando con un santo misericordioso que te perdonará por tu ignorancia. Estás lidiando con una conciencia que entiende la falta de pago como una traición personal y una falta de respeto a su jerarquía. La historia oral de estos cultos está llena de anécdotas trágicas sobre devotos que prometieron un altar de oro si salían de la cárcel, lograron la libertad, se olvidaron del espíritu y meses después regresaron a prisión por un crimen absurdo o sufrieron accidentes inexplicables. Esto es lo que llamamos el cobro de giro. La entidad se cobra la deuda por su cuenta y a menudo los intereses son altísimos. Pueden tomar tu salud, tu suerte o la seguridad de los tuyos. No es maldad, es contabilidad estricta. Es el equilibrio de fuerzas del que hablábamos antes, restableciéndose a la fuerza. Por esta razón, la precisión en la promesa es vital para la supervivencia del operador. Nunca prometas lo que no puedes cumplir y, más importante aún, paga por adelantado o inmediatamente después de ver el resultado. El pago es lo que cierra el ciclo ritual. Es el sello que finaliza la operación y libera al brujo de la deuda energética. Las ofrendas de comida también juegan un papel crucial en este cierre. No se les pone ambrosía ni frutas delicadas, se les sirve comida de batalla. Arepas grasientas, carne frita, sardinas, lo que comían en la calle cuando estaban vivos y pasaban hambre. El sociólogo Francisco Ferrandis, quien ha estudiado el culto a María Lionza desde una perspectiva académica, señala acertadamente que estas ofrendas humanizan a la entidad, manteniéndola cerca de la tierra, atada a las necesidades y placeres de los vivos. Al alimentarlos con comida densa y real, los mantenemos fuertes y anclados para que peleen nuestras batallas. En conclusión, la liturgia de calle es un baile con navajas. Es hermosa en su crudeza y terriblemente efectiva precisamente porque no se anda con rodeos metafísicos ni espiritualidades fingidas. Se basa en la lealtad, la palabra empeñada y el intercambio de fuerza vital. El altar se convierte en una mesa de negociación donde el anís es la tinta y el humo de tabaco es el sello de conformidad. Si eres capaz de mantener tu palabra y respetar los códigos, estas entidades serán los aliados más fieles y feroces que jamás tendrás, capaces de defenderte cuando la justicia humana y la divina te den la espalda. Pero ten siempre presente que el barrio espiritual, al igual que el terrenal, tiene memoria. Una deuda olvidada es una sentencia en suspenso, así que revisa tus bolsillos antes de pedir. Posesión y trance. Cuando el muerto baja, para comprender el fenómeno del trance espiritual, debemos abandonar las caricaturas del cine y observar la mecánica real del desplazamiento de la conciencia. En tradiciones como el espiritismo marialioncero de Venezuela o la Umbanda de Brasil, el cuerpo no es una propiedad privada, sino un vehículo de alquiler temporal. Técnicamente, este proceso se denomina incorporación o montura y se basa en un principio físico estricto. Dos conciencias no pueden ocupar el mismo espacio simultáneamente. Para que una entidad opere en este plano, la mente racional del médium debe retirarse y ceder el control total del sistema nervioso central a una inteligencia ajena. En esta dinámica intervienen dos figuras fundamentales: la materia, el médium que presta su organismo, y el banco. El banco actúa como el operador y controlador en tierra que vigila la entrada del espíritu y garantiza que se retire al finalizar la labor. Según el antropólogo Roger Bastide, el trance es una disociación controlada que requiere una técnica perfeccionada mediante disciplina férrea. Antes de la posesión completa, el médium experimenta el fluido, densidad vibratoria que presiona el campo biológico, manifestado en frío intenso en la columna, taquicardia y una pesadez física abrumadora. Cuando una entidad de la corte malandra toma el control,
La entrada suele ser convulsa y la voz cambia radicalmente debido a la manipulación mecánica de la laringe. La prueba de una incorporación auténtica es el faquirismo, que consiste en la insensibilidad absoluta al dolor y una fuerza física desmedida. En lugares como la montaña de Sorte, en el estado Yaracuy, es común ver a estas entidades masticar vidrios rotos o bombillos ante los presentes. Al terminar el trance, la materia recobra la conciencia sin heridas internas, pues la teoría brujeril dicta que el espíritu protege los órganos con una sustancia energética densa llamada ectoplasma. Imagina a un hombre menudo que, bajo el control de un espíritu de fuerza, levanta con una mano a alguien que dobla su peso ante el asombro de los testigos. En ese instante, sus ojos fijos no ven el mundo humano, sino que responden a una frecuencia ajena que ignora las leyes de la fatiga biológica. El aire se carga de una tensión eléctrica y el cuerpo del médium se mueve con una precisión depredadora que no le pertenece. Al finalizar, el espíritu se retira con un grito seco, dejando al hombre desplomarse en un agotamiento total mientras intenta recordar dónde se encuentra. Es imperativo realizar estos rituales bajo supervisión experta, pues el consumo de energía vital durante el trance puede provocar daños severos en el sistema nervioso. Este proceso conlleva un costo metabólico altísimo conocido como resaca fluídica, donde el espíritu utiliza el glucógeno y la adrenalina del vivo como combustible. Si el banco no sabe despachar o sacar a la entidad correctamente, el médium puede quedar cruzado, estado de desequilibrio energético, sufriendo tics o fatiga crónica. La medicina convencional no logra diagnosticar estas dolencias porque su origen no es biológico, sino un desajuste en el flujo de la potencia espiritual. Finalmente, hay un aspecto que debemos tratar con seriedad clínica: el riesgo de la obsesión o la simbiosis no deseada. En la teología de la baja luz, se advierte severamente que si una materia permite que un espíritu de baja vibración, un muerto oscuro o una entidad con demasiados apegos terrenales baje con demasiada frecuencia, los límites de la personalidad propia empiezan a erosionarse. El espíritu empieza a influir en la vida diaria del médium incluso cuando no está en trance formal. Empiezas a ver a personas mansas adquirir los vicios, la forma de caminar y la agresividad del muerto que reciben habitualmente. Estudios psiquiátricos en el Caribe han intentado etiquetar esto como trastorno de identidad disociativo, pero los que operamos desde adentro sabemos que se trata de una colonización espiritual. El muerto se enamora de la vida, se enamora de tener cuerpo de nuevo y poco a poco empieza a negarse a salir, ocupando más espacio del acordado. Por eso el trance es una herramienta de trabajo, no un estilo de vida ni un juego para los fines de semana. Se entra, se cumple la misión, se cobra y se cierra la puerta con doble llave. Recuerda siempre, prestar tu cuerpo es el acto de sacrificio más grande que existe en la magia, y si no tienes cuidado y disciplina férrea, puedes descubrir un día que el inquilino ha cambiado la cerradura y te ha dejado fuera de tu propia casa. Advertencia esotérica. El filo de la navaja. Entrar en el territorio de la baja luz exige comprender que la curiosidad no es una virtud inocente, sino un riesgo tangible que puede comprometer la estabilidad del operador. En la brujería operativa, trabajar con entidades densas equivale a caminar sobre el filo de una navaja. Un error de cálculo transforma el dominio sobre el entorno en una herida profunda. Este fenómeno se rige por la ley del rebote o efecto boomerang, un principio físico donde a toda acción ritual corresponde una reacción de igual magnitud. Al igual que el culatazo de un arma de alto calibre golpea al tirador mal plantado, el retroceso energético de un trabajo mal ejecutado puede derribar a quien no posea protecciones sólidas. Un ejemplo histórico de este peligro es el caso de Adolfo de Jesús Constanzo y los llamados narcosatánicos en 1989, en Matamoros, México. Constanzo, practicante de palo mayombe, religión de origen congo centrada en el pacto con los muertos, utilizó sus calderos rituales o gangas para obtener poder y dinero dentro del narcotráfico. Sin embargo, ignoró la cláusula técnica de la escalada de la demanda. Las entidades de baja vibración desarrollan una tolerancia progresiva y exigen ofrendas cada vez más extremas para ofrecer resultados.
El rebote fue devastador. Su imperio cayó y terminó pidiendo su propia ejecución a manos de un seguidor mientras la policía lo rodeaba, demostrando que cuando el operador convierte a la entidad en un monstruo, termina siendo su única carne disponible. Desde una perspectiva técnica, el contacto constante con estas energías sin la debida higiene ritual provoca lo que denominamos parasitaje espiritual. El campo áurico, barrera natural que defiende la integridad energética del cuerpo, sufre perforaciones que permiten la entrada de larvas astrales o parásitos que consumen la vitalidad del vivo. En la práctica, esto se manifiesta como una pérdida de la voluntad propia, donde el individuo empieza a adquirir los vicios y la agresividad del muerto con el que trabaja. El operador pierde su brillo, se consume físicamente y entra en una espiral de fatiga crónica que la medicina convencional no logra explicar. Imagina a un hombre que, tras obtener una fortuna rápida mediante pactos de baja luz, decide destruir su altar y alejarse de las sombras por temor o presión social. En pocas semanas, los negocios que prosperaban se hunden, su salud se deteriora sin causa aparente, y una sensación de persecución constante le impide conciliar el sueño. Al romper el vínculo de forma caprichosa, la entidad retira su protección y se cobra con intereses lo otorgado, dejando al individuo en una ruina absoluta. Esta escena ilustra la ley de hierro de este oficio. En las estructuras del hampa espiritual, al igual que en las terrenales, la salida no es un proceso administrativo, sino un ajuste de cuentas. Finalmente, es imperativo entender que el mundo de las sombras no tiene salida de emergencia fácil. Al igual que en las estructuras de la mafia o en las sociedades secretas estrictas, aquí aplica un principio de sangre entra, sangre sale. Una vez que pactas, una vez que estableces un vínculo formal con un egregor o fuerza colectiva de la corte malandra, no puedes simplemente aburrirte, apagar la vela y tirar el altar a la basura porque conseguiste un nuevo trabajo o una nueva pareja que desaprueba tus prácticas. Eso sería un insulto grave a la jerarquía espiritual establecida. La ruptura unilateral y caprichosa de un pacto suele desencadenar lo que llamamos ruina espiritual. La entidad, al sentirse desechada y traicionada, retira su protección de golpe y a menudo se lleva con intereses todo lo que te otorgó. He visto casos de personas que construyeron fortunas rápidas con la ayuda de estas entidades y al intentar convertirse súbitamente a una fe diferente y destruir sus imágenes perdieron todo en cuestión de meses: salud, capital y estabilidad familiar. El antropólogo Michael Taussig, en su obra clásica El diablo y el fetichismo de la mercancía en Sudamérica, documentó con gran agudeza cómo en las plantaciones de caña de azúcar en el Valle del Cauca, Colombia, los trabajadores que hacían pactos secretos para aumentar su producción sabían que ese dinero era estéril. Servía para comprar lujos efímeros, alcohol y ropa, pero nunca servía para comprar tierras fértiles ni ganado que se reprodujera, porque la energía de la baja luz es rápida pero volátil y no echa raíces profundas. Por tanto, mi advertencia final es clara y directa, despojada de cualquier romanticismo gótico. La brujería de baja luz, la hechicería de trinchera y el trato con los muertos no son un pasatiempo para gente aburrida o débil de carácter. Es una disciplina de alto riesgo que requiere una estabilidad mental de acero, un respeto profundo por las jerarquías invisibles y una disposición total a pagar el precio de cada petición. Si decides caminar por este sendero, hazlo con los ojos bien abiertos, sabiendo que cada vez que enciendes una vela en ese altar, estás abriendo una puerta que quizás no puedas cerrar a voluntad, y estás invitando a cenar a comensales que tienen mucha más hambre y mucho más tiempo que tú. No busques en la oscuridad lo que no puedas manejar a plena luz del día, porque el filo de la navaja no perdona tropiezos, y en este oficio, el error de cálculo no se paga con dinero, se paga con vida. De la tumba al Facebook, la expansión del culto. La brujería operativa contemporánea ha abandonado las cuevas y los libros polvorientos para trasladarse a un espacio mucho más concurrido. La pantalla de cristal volcánico que llevas en el bolsillo. Lo que estamos presenciando es la migración masiva de los espíritus desde la tierra física hacia el ámbito digital.
Este proceso, que defino como el tránsito de la tumba al Facebook, ha reconfigurado la forma en que se alimenta y expande un egregor, una forma de pensamiento colectivo que cobra autonomía al ser alimentada por la atención de miles de personas. Hoy, el teléfono celular actúa como el altar más peligroso del mundo, eliminando las antiguas barreras geográficas y psicológicas del culto. Antiguamente, para pedirle un favor al Chamo Ismael en los barrios de Caracas o a la Santa Muerte en México, tenías que realizar un peregrinaje físico real. Tenías que ensuciarte los zapatos con el barro del cementerio, oler la podredumbre de las flores viejas y sentir el miedo genuino de estar en una zona peligrosa controlada por grupos al margen de la ley. Existía un filtro natural de seguridad, una barrera de entrada donde solo el desesperado o el verdadero creyente se atrevía a cruzar el umbral. Hoy, esa barrera geográfica y psicológica se ha roto por completo, y las consecuencias teológicas de esto son devastadoras y fascinantes a la vez. Para entender la magnitud real de este cambio, miremos la historia reciente de la Santa Muerte. El Dr. R. Andrew Chestnut, profesor de estudios religiosos en la Virginia Commonwealth University y autor del libro fundamental Devoted to Death, Devotos de la Muerte, argumenta con datos sólidos que la Niña Blanca es el nuevo movimiento religioso de más rápido crecimiento en todo el continente americano. Esto no se debe solo a la crisis económica o a la violencia estructural, sino a la tecnología de comunicación. Antes de esta era de interconexión, un culto marginal se mantenía local. Era un secreto a voces en un barrio específico de Tepito o en un penal de Sinaloa. Pero cuando la imagen de la entidad se digitaliza y se sube a una plataforma masiva, deja de ser un objeto físico para convertirse en lo que los magos del caos llaman un sigilo viral. Un sigilo es un símbolo cargado de intención mágica profunda. Al ser visto por millones de ojos, recibe una inyección masiva de energía psíquica. En esta nueva lógica, cada me gusta, cada vez que se comparte la imagen, cada comentario de amén o protégenos, actúa como una microoración que alimenta al egregor global con una velocidad pasmosa. La entidad ya no come solo tabaco y licor en un altar físico. Ahora se alimenta también de atención, que es la moneda más valiosa y escasa de este siglo. Hemos pasado de la liturgia del silencio a una liturgia de la visibilidad, donde la fe se mide en volumen de interacción. Sin embargo, esta expansión tiene un precio oculto que los nuevos devotos de Internet suelen ignorar: la pérdida del anclaje territorial. Como expliqué anteriormente, estas entidades de baja luz o de la corte malandra necesitan tierra, es decir, elementos físicos densos y tangibles, para operar con eficacia quirúrgica en nuestra realidad. Al volverse omnipresentes en las pantallas, sufren una especie de inflación. Se vuelven muy grandes, muy famosas, pero a menudo menos precisas y potentes para el individuo que no sabe asentarlas en su casa. He visto grupos digitales con 50,000 miembros donde se comparten fotos de altares virtuales, oraciones copiadas y pegadas, y supuestos trabajos hechos con imágenes superpuestas. Desde la perspectiva de la alta magia, esto es peligroso por su banalidad. Al trivializar el contacto con la muerte, al convertir a un espíritu de difunto en una tendencia de moda pasajera, se abren puertas en la mente de miles de personas que no tienen ninguna preparación defensiva ni conocimiento real. Es comparable a repartir granadas de mano activas en un patio de recreo escolar. La mayoría no explotará por pura suerte, pero las que lo hagan causarán daños irreparables en la psique del usuario. La red actúa como un amplificador de la señal, sí, pero también amplifica el ruido y la confusión, creando lo que llamamos larvas digitales. Parásitos energéticos que se disfrazan de entidades para alimentarse del miedo, la ansiedad o la esperanza ingenua de los usuarios novatos. Aquí es donde entra la paradoja del devoto de pantalla. Me he encontrado con casos reales de personas en Europa o Estados Unidos que afirman trabajar con la corte malandra venezolana o con San la Muerte argentino sin haber pisado jamás suelo sudamericano, basando toda su práctica en lo que leyeron en foros o vieron en videos de dudosa procedencia. El antropólogo Daniel Miller sugiere que lo virtual es real, y en magia, es cierto que la fe mueve energía. Sin embargo, en mi experiencia operativa,
hay un límite físico infranqueable. Puedes conectar con la corriente general del espíritu a través de la pantalla, pero para resolver un problema grave, una enfermedad terminal, un juicio penal, una amenaza de muerte, necesitas volver al origen. Necesitas el hueso, la tierra, el fluido y el sudor. Internet sirve para la difusión y la captación. Es el departamento de propaganda del culto. Pero la mecánica del milagro sigue requiriendo materia prima densa. El riesgo final de esta expansión descontrolada es la mutación del arquetipo. Al salir de su contexto cultural original, la entidad cambia ante los ojos del público. La Santa Muerte en Internet se ha suavizado en algunos círculos para ser más agradable a un público que busca autoayuda, o se ha demonizado excesivamente en otros para vender miedo fácil. Lo mismo pasa con los malandros. En la red a veces se les trata como si fueran figuras pop o héroes de ficción, olvidando que son espíritus de criminales fallecidos que exigen respeto y códigos de conducta estrictos. Esta distorsión genera una disonancia ritual. El usuario pide una cosa a la imagen edulcorada que vio en la pantalla, pero la entidad real que responde tiene otra naturaleza mucho más cruda. Es como pedirle a un lobo que se comporte como un perro doméstico solo porque viste una foto tierna del lobo. La entidad no cambia su naturaleza depredadora solo porque tú la conociste a través de un cristal brillante. Por eso mi advertencia final es que uses la red como una biblioteca de referencia, no como un templo. El verdadero trabajo sigue ocurriendo en la oscuridad y el silencio de tu cuarto, con la vela encendida. No olvides que este es el canal de Efraín Balak. Si necesitas contactarte por algún motivo, puedes hacerlo a través del correo efrainbalak@gmail.com o a través de los medios indicados en la caja de descripción o en la web oficial Efraín Balak Org. Por favor, no vayas a contactar a través de ningún otro medio. Hay muchos suplantadores. Hay que cuidarse de ellos. Finalmente, si quieres dar un paso más en la brujería, nos vemos en el grupo privado para conversar mejor. El enlace también está en la descripción. Hasta el siguiente video, mucha suerte.